Reddit pregunta: ¿qué dato aterrador desearías no saber? Tuvimos un perro que fue diagnosticado con gusanos del corazón. Afortunadamente, lo tratamos a tiempo y ahora está completamente sano. Sin embargo, eso despertó mi curiosidad, así que empecé a investigar más sobre esta enfermedad. Descubrí que los gusanos del corazón se propagan a través de la picadura de mosquitos y pueden habitar en la mayoría de los mamíferos grandes. Entonces me hice una pregunta inquietante: ¿qué impide que los humanos los contraigan? La respuesta me sorprendió, y me perturbó nada. No hay ninguna barrera real que nos proteja. Los humanos sí podemos infectarnos con estos parásitos. Lo único que nos salva es que, por razones biológicas, estos gusanos no logran reproducirse eficazmente dentro del cuerpo humano, por lo que no causan los mismos daños graves que en otras especies. Pero eso no significa que no puedan estar ahí. Tú, yo, cualquiera. Podríamos tener unos cuantos en este momento, alojados silenciosamente en algún rincón de nuestro cuerpo sin siquiera saberlo. Y lo más inquietante es que esto no se limita solo a los gusanos del corazón. Lo mismo aplica para muchos otros gusanos parásitos. Vivimos rodeados de criaturas microscópicas que, aunque no nos maten, podrían estar viviendo dentro de nosotros ahora mismo. El escorbuto hace que las cicatrices se vuelvan a abrir. Solo esa idea ya me parece aterradora. Aunque hoy en día tengo prácticamente cero posibilidades de padecerlo, no puedo evitar sentir cierto miedo al pensarlo. Estoy lleno de cicatrices, algunas grandes, otras pequeñas, todas con sus propias historias. Son marcas de caídas, accidentes, errores, momentos difíciles, recuerdos grabados en la piel. Y si alguna vez llegaran a abrirse todas al mismo tiempo, como podría pasar con el escorbuto avanzado, no tengo duda, estaría muerto en segundos. No por la enfermedad en sí, sino por la brutalidad de revivir, físicamente, todas esas heridas a la vez. Me aterra pensar que algo tan simple como la falta de vitamina C, algo tan fácil de evitar hoy, pueda tener consecuencias tan devastadoras. Es un recordatorio de lo frágil que realmente somos, y de lo mucho que damos por sentada nuestra salud. Hace casi 20 años, cuando tenía 28, me sometí a una cirugía a corazón abierto. Como medida de precaución, los médicos colocaron unos cables de marcapasos directamente en mi corazón, por si fuera necesario estimularlo eléctricamente después de la operación. Así me lo explicaron a grandes rasgos, o al menos así lo entendí yo. Al despertar de la cirugía, lo primero que noté fue algo extraño: 2 cables eléctricos amarillos, de cobre, saliendo directamente de mi torso. Era surrealista. Más tarde ese mismo día, una enfermera vino a retirarlos. Me explicó que el procedimiento era sencillo: simplemente tirar de ellos hasta que se soltaran de unas pequeñas púas o ganchos que los mantenían anclados a la pared del corazón. Nada de anestesia. Nada de suturas. Solo tirar. Antes de hacerlo, me advirtió: vas a sentir como si alguien tirara físicamente de tu corazón hacia abajo dentro de tu pecho. Y no estaba mintiendo. La sensación fue tan brutal, tan visceral, que me cuesta describirla con precisión. Era como si alguien estuviera jalando las cuerdas de mi corazón, literalmente. Fue desagradable, perturbador y completamente inolvidable. Han pasado los años, pero todavía puedo recordar con total claridad esa sensación. No es un recuerdo emocional. Es físico. Está grabado en mi cuerpo de una forma que pocas cosas lo están. Porque, después de todo, ¿cómo olvidas lo que se siente que alguien te tire, de verdad, las cuerdas del corazón? Hay una condición que se llama delirio de Cotard, donde una persona de verdad cree que está muerta, tipo, completamente muerta, pero su cuerpo todavía no se ha dado cuenta. Algunos hasta dejan de comer o piden que los entierren. La mente es aterradora cuando se rompe. Un dingo, de verdad, se comió al bebé de esa mujer. No es una broma. No es una exageración. Fue real. Y, sin embargo, hasta el día de hoy, mucha gente sigue burlándose de ella, como si todo hubiera sido un mal chiste. Haz una pausa. Deja el teléfono. Quédate en silencio 30 segundos e imagina esto. 1. Ser devorado vivo por un dingo. 2. Ser madre y enterarte de que eso le pasó a tu bebé. 3. Nadie te cree.
4. En lugar de recibir apoyo, te conviertes en el hazmerreír de todo un país, de todo un mundo. ¿Qué demonios nos pasa como sociedad? No solo se burlaron de ella. También la arrestaron. La acusaron formalmente. La condenaron. Pasó años en prisión por un crimen que nunca cometió, mientras el verdadero horror, la muerte de su hija, se convertía en comedia barata para los medios y para la opinión pública. Lo más aterrador de esta historia no es el dingo. Es la crueldad humana disfrazada de incredulidad. Las suricatas hembras dominantes matan a las crías de las suricatas hembras subordinadas, y luego obligan a las hembras subordinadas a alimentar a sus bebés como tributo o alquiler para poder permanecer en el grupo. Esa es bien cabrona. Los niños menores de 5 años, en lugar de huir de los incendios, tienden a esconderse de ellos. No corren para salvarse, buscan un lugar donde sentirse a salvo, aunque no lo sea. Cuando tenía 3 años, lo hice exactamente así. La cocina de la casa de mis abuelos se incendió, y el fuego se propagó muy rápido. Recuerdo el caos, el calor, el humo. En lugar de correr o pedir ayuda, me fui al cuarto de atrás y me escondí debajo de un escritorio. Pensé que ahí estaría bien, que nadie me encontraría, y eso era precisamente el problema. No podían hallarme, y mientras tanto, la casa se llenaba de humo. Todo un costado de la casa fue consumido por el fuego. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo siguiente que recuerdo es a un bombero entrando, sacándome de debajo del escritorio y pasándome por una ventana a otro bombero que estaba afuera. Es uno de mis primeros recuerdos de la infancia. Uno borroso, lleno de ruido y calor, pero marcado para siempre. Y lo que más me impresiona hoy es saber que lo que hice no fue una casualidad ni una rareza infantil. Fue instinto. Un instinto equivocado pero común entre niños pequeños. Y por eso, tantos no logran salir a tiempo. El silbido de un proyectil de artillería o mortero que viene hacia ti no es lo que parece. En realidad, lo que estás escuchando es la desviación de su trayectoria, y depende totalmente de donde estés parado en ese momento. Mientras más cerca estés del punto de impacto, menos vas a escuchar. Si es un impacto directo, no vas a oír absolutamente nada. Solo luz, luego oscuridad. Y eso me recuerda a otra cosa igualmente perturbadora, los 100 pies. Los 100 pies permiten que sus crías se alimenten de sus cuerpos. Sí, así como suena, los bebés se dan un festín con el cadáver de su madre, que muere lentamente mientras los alimenta. Son caníbales por naturaleza. Una vez maté uno. Lo recogí con un pañuelo, lo hice bolita y lo tiré a la basura. Horas después, cuando volví a casa, encontré otros 100 pies tratando de meterse en la bolita de pañuelo. No sé si era su pareja, su cría, o simplemente uno más atraído por el olor, pero fue suficiente para que se me revolviera el estómago. Me dan más asco que cualquier otro bicho. Siempre lo han hecho. Mi hermano insiste, deberías darles la bienvenida. Se comen a los otros bichos. Pero la verdad es que los demás bichos no me molestan tanto como los 100 pies. Ni siquiera las arañas. Bueno, a menos que sean esas monstruosas de Australia. La rabia es una de esas enfermedades que realmente aterrorizan, especialmente por un detalle clave: una vez que aparecen los síntomas, ya es demasiado tarde. Recientemente escuché sobre un caso en el Reino Unido que me impactó mucho. Una mujer fue arañada por un perro mientras estaba en otro país, sin recibir atención médica inmediata ni vacuna antirrábica. Pasaron meses sin que mostrara ningún síntoma, hasta que finalmente la enfermedad se manifestó y terminó quitándole la vida. Lo más escalofriante de la rabia es justamente eso: el virus puede incubarse en silencio durante semanas o meses, sin que la persona sospeche que está infectada. Pero una vez que aparecen los primeros signos, la enfermedad avanza implacable y es casi siempre fatal. Tengo una especie de miedo especial hacia la hidrofobia, uno de los síntomas más característicos y terroríficos de la rabia. Recuerdo haber visto un video de un hombre con rabia intentando tomar agua. Le tomó casi 20 segundos siquiera agarrar el vaso y llevarlo a la boca, y luego luchaba por mantener el agua dentro. La dificultad para tragar, el pánico al agua. No puedo ni imaginar cómo se sintió en esos momentos. La rabia es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la vida, y de lo importante que es la prevención,
la vacunación y la atención médica oportuna. Muchos animales se comen a sus crías si no hay suficientes recursos. A los 12 años, aprendí esto al descubrir los pequeños cuerpos rosados a medio cortar de los cachorros de hámster mientras cambiaba la cama de su mamá. Aparentemente, ella no era solo una bola de pelo suave y abrazable. Los hámsters no tienen que tener falta de recursos para comerse a sus crías. A veces lo hacen nomás porque sí. Una vez leí sobre un proyecto de investigación muy curioso. Alguien colocó una tortuga falsa en una carretera para observar el comportamiento de los conductores. Sorprendentemente, alrededor del 8% de las personas se desviaron intencionalmente para atropellarla. Esto me hizo recordar una experiencia que tuve cuando era niña. Íbamos en auto de regreso de la playa, mi mamá, mis hermanos, la mejor amiga de mi mamá que conducía, y sus hijos. De repente, en la autopista, la amiga tuvo que frenar de golpe porque había una funda de almohada con unos bultos grandes justo en el medio del carril derecho. Por suerte, pudo meterse a la banquina para evitar un accidente. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que dentro de la funda había 2 tortugas. Una estaba aplastada y muerta, pero la otra seguía viva. La rescatamos y la amiga la cuidó durante años en su propiedad, que era bastante grande. Fue entonces cuando aprendí sobre el tráfico ilegal de animales y el robo de especies salvajes. El veterinario que examinó a la tortuga confirmó que probablemente era una tortuga salvaje, originaria del desierto, pero como no pudieron identificar exactamente de dónde venía, no pudieron liberarla de vuelta a su hábitat natural. A pesar de eso, la tortuga vivió una vida lo más salvaje posible dentro de la propiedad, con buena comida, refugio seguro y hectáreas para deambular libremente. Ese mismo día, decidí llamarla Lucky, y ese nombre se quedó con ella para siempre. Edith, la amiga, literalmente corrió hacia la autopista para rescatar a la tortuga que aún vivía. No fue adoptada ni estuvo en ningún refugio. Después la llevó al veterinario, quien confirmó que probablemente había sido robada de su hábitat natural en el desierto. Esto ocurrió hace más de 20 años en el sur de California. No recuerdo qué tipo exacto de tortuga era, solo que venía del desierto. La gente no se muere al instante cuando les cortas la garganta como en las películas. Entiendo que cortar la arteria carótida corta el suministro de sangre y oxígeno al cerebro, causando inconsciencia inmediata. Puede tomar un rato en realidad morir, pero no te darás cuenta. Ese otro post sobre el asesino en serie que mató a más de 36 mujeres y luego fue enterrado vivo. Terrible en todos los sentidos. La mamá más joven confirmada en la historia tenía 4 años cuando quedó embarazada, y 5 cuando dio a luz. Y nunca reveló la identidad del padre, pero se asumía que era su papá. En una ocasión, durante mis días como granjero, presencié algo que me impactó y me quedó grabado. Había un grupo de patos, y observé un comportamiento bastante agresivo entre ellos que podría describirse, sin exagerar, como una en grupo. Fue una experiencia desconcertante y difícil de olvidar. Por otro lado, también recuerdo un momento en el que tuve que rescatar a un par de ovejitas que accidentalmente se habían mezclado entre una compra de alrededor de 100 corderos. Fue una situación bastante complicada. Las ovejas estaban agotadas, cansadas hasta el punto de casi no poder moverse. Si no las hubiéramos sacado a tiempo, podrían haberse muerto de fatiga. Lo curioso es que fue relativamente fácil identificarlas, porque había una que parecía mucho más asustada que las demás y se mantenía como líder de un grupo de jóvenes corderos, que estaban bastante inquietos. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre la vulnerabilidad de los animales y lo importante que es prestarles atención para protegerlos en situaciones difíciles. Cuando la Unión Soviética lanzó al espacio a Laika, una perrita callejera, lo hicieron sin ninguna intención de traerla de vuelta con vida. Fue la primera criatura viva en orbitar la Tierra, pero su destino ya estaba sellado desde el principio. Aunque le proporcionaron comida y agua para su viaje, no planearon que Laika regresara. Vivió solo unas pocas horas en condiciones extremadamente estresantes, probablemente muriendo a causa del calor y la ansiedad. Después, la cápsula continuó orbitando la Tierra durante varias semanas hasta que la atmósfera y la gravedad la hicieron reingresar, donde se quemó por completo durante la reentrada. Esta historia siempre me ha parecido triste, desde el día en que la escuché por primera vez, hace ya mucho tiempo.
Me hace reflexionar sobre los sacrificios invisibles y muchas veces olvidados que hay detrás de los grandes avances científicos. La boca y el parten terminaciones nerviosas similares, por eso comer algo picante puede causar una sensación de ardor tanto cuando entra como cuando sale. ¿Qué tanto de la medicina moderna se basa en corazonadas o en prueba y error? Antes de trabajar en un hospital, yo creía que los doctores lo sabían todo y que curar enfermedades era algo sencillo, casi automático. Pensaba que la medicina era una ciencia exacta, donde siempre había una respuesta clara y un tratamiento seguro. Pero la realidad es mucho más compleja. Claro que hay enfermedades con tratamientos bien establecidos y efectivos, pero existen muchas otras donde la información es vaga, los síntomas son imprecisos y los tratamientos no siempre funcionan como se espera. Después de pasar tiempo en el ambiente hospitalario, empecé a darme cuenta de que ir al doctor puede ser aterrador. No porque el personal no sea competente, sino porque la medicina moderna, en muchos casos, funciona como un sistema de soporte técnico para las personas. Se intenta mantenernos estables, manejar síntomas y dar lo mejor con la información y recursos disponibles. Esto no significa que la medicina no avance o que no haya grandes logros, sino que, en muchas situaciones, todavía estamos en un terreno de incertidumbre, probando, ajustando y aprendiendo constantemente. Y eso me hace sentir un poco vulnerable, pero también respetar aún más a quienes dedican su vida a esta labor. Las infecciones dentales no tratadas pueden tener consecuencias mucho más graves de lo que uno imagina. En algunos casos, pueden provocar abscesos en el cerebro que resultan en lesiones cerebrales permanentes. Conozco el caso de un hombre de 40 años que pasó de tener problemas dentales aparentemente comunes a sufrir una paraplegia y daño cerebral severo. Su vida cambió drásticamente, de vivir de manera independiente y normal, terminó en un hogar grupal recibiendo apoyo y beneficios gubernamentales. Este caso es un recordatorio contundente de la importancia de cuidar la salud dental y atender cualquier infección a tiempo, porque lo que parece un problema menor puede convertirse en una tragedia que cambie la vida para siempre. Básicamente, muchas escenas de películas donde alguien muere en lava no reflejan la realidad. Nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por agua, alrededor del 80%, y la lava, que es roca fundida a muy alta temperatura, es mucho más densa que el agua, incluso en estado líquido. Esto significa que, si alguna vez cayeras en lava, no te hundirías. Tu cuerpo flotaría sobre la superficie mientras se expone al calor extremo. Además, cuando el agua dentro de nuestras células se expone de repente a temperaturas tan elevadas, se evapora rápidamente. Si la exposición es muy rápida, esta evaporación puede ocurrir de forma casi explosiva. Como nuestro cuerpo no es una forma perfecta y no todo estaría en contacto con la lava al mismo tiempo, es posible que ciertas áreas experimenten estos cambios abruptos, causando daños internos mientras el calor sigue afectando el resto del cuerpo. Así que la realidad es un proceso lento y muy doloroso, bastante diferente de lo que muestran las películas. Durante mucho tiempo, se creyó erróneamente que los bebés no sentían dolor, y por esa razón, no se les administraba anestesia cuando se les sometía a cirugías. Esta idea, que hoy nos parece inimaginable, comenzó a cambiar a finales de la década de los 1980, gracias a la valentía de una madre que decidió alzar la voz. Esta madre había vivido la terrible experiencia de que su bebé fuera sometido a una cirugía a corazón abierto sin anestesia. Conmovida por el sufrimiento de su hijo y la falta de sensibilidad de la comunidad médica hacia el dolor infantil, inició una campaña para crear conciencia sobre la necesidad de tratar el dolor en los recién nacidos y bebés con la misma seriedad que en los adultos. Cada vez que pienso en aquellos pobres bebés que tuvieron que pasar por ese dolor insoportable, además de estar bajo los efectos de relajantes musculares que les impedían moverse o expresar su sufrimiento, siento una profunda tristeza y empatía. Es casi imposible imaginar cómo pudieron vivir semejante experiencia sin poder defenderse ni siquiera con un gesto. No puedo entender cómo tantos profesionales de la salud, con todo su conocimiento y vocación, permitieron que estos pequeños seres humanos enfrentaran semejante horror. Esta reflexión me hace valorar aún más los avances en la medicina y la importancia de la empatía en el trato hacia los pacientes, sin importar su edad.
Este cambio de paradigma no solo ha salvado vidas, sino que también ha alzado la voz en defensa de los derechos más básicos de los niños y niñas, recordándonos siempre que el dolor nunca debe ser ignorado ni minimizado. Existe un tipo de tumor llamado teratoma que puede contener pelo, dientes e incluso tejido ocular, lo que resulta tan extraño como fascinante y perturbador a la vez. Por otro lado, recordando tragedias humanas que me impactan profundamente, pienso en la tripulación del Challenger. La mayoría estuvieron conscientes durante toda la caída de 2 minutos de regreso a la Tierra e incluso llegaron a ponerse sus máscaras de oxígeno de emergencia. Esto incluye al piloto, quien, según los registros de instrumentación, intentó evitar el impacto hasta el último momento. La idea de que, en esos instantes finales, estuvieran conscientes y luchando por sobrevivir, es desgarradora. Otro caso que me deja sin palabras es el de Cameron Robbins, un joven que se lanzó desde un barco hacia aguas infestadas de tiburones y que, lamentablemente, fue atacado en cuestión de segundos. Pensar en ese pobre muchacho es realmente angustiante y hace que mi mente se llene de tristeza. Recientemente, también escuché la historia de una persona que se cayó por una pendiente muy empinada cerca de un volcán y quedó atrapada, incapaz de moverse sin resbalar aún más. Permaneció allí por días, expuesta a las inclemencias del tiempo y a gases tóxicos, muriendo lentamente. Esa historia me afectó profundamente, recordándome lo frágiles que somos frente a la naturaleza. A algunas personas les toca realmente una mano difícil en la vida. Por ejemplo, recuerdo una historia, creo que fue en Rusia, sobre una mujer que fue atacada por un oso. En un acto desesperado, logró llamar a su madre para despedirse antes de que el oso regresara, esta vez acompañado de sus crías, para atacarla nuevamente. La crueldad y el horror de esa situación son difíciles de asimilar. Estas historias me hacen reflexionar sobre la vulnerabilidad humana y las circunstancias implacables que muchas veces están fuera de nuestro control. Toda la comida que me hace sentir bien está, en realidad, dañando mi cuerpo. ¿Qué clase de contradicción tan absurda es esa? Sé por qué sucede, pero no puedo evitar no estar de acuerdo con ello. Es posible vivir con un solo pulmón, un riñón o incluso solo la mitad del hígado. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué tan mal huele un cadáver en descomposición? ¿O cuánto dolor puede causar un nervio dañado cerca de la columna vertebral? Mi abuelo tuvo cáncer de pulmón que incluso llegó a afectar sus vértebras. Fue, sin duda, el hombre más fuerte que he conocido, soportando ese sufrimiento por tanto tiempo con una fortaleza admirable. Lo extraño muchísimo. Estas experiencias me hacen reflexionar sobre lo frágil que es la vida y cómo las decisiones que tomamos día a día, incluso las relacionadas con la comida, pueden influir profundamente en nuestra salud y bienestar a largo plazo. Hace un par de semanas me di cuenta de unas manchitas en los ojos de mi cachorra, así que la llevé con un oftalmólogo veterinario. Resultó que esas manchas son dermoides, que básicamente son células de piel perdidas que están creciendo en un lugar donde no debería haber piel. Pero lo más sorprendente no es eso, a partir de una de esas células le está creciendo un pelo, literalmente le está creciendo pelo en el ojo. Edito para contar que, por eso, le puse de apodo Harry Potter, una broma que me salió sola y que me hizo reír en medio de toda esta situación. En otro tema, cuando una mujer embarazada fallece, a medida que los gases se acumulan en el cuerpo por la descomposición, puede ocurrir que el bebé sea expulsado de... Se cree que los primeros registros de este fenómeno provienen de Pompeya, después de la erupción del Vesubio. Cambiando de tema, ¿sabías que hay unos sapos cuyas crías nacen de pequeñas cavidades especiales en la espalda de la madre? Y por si fuera poco, los equidnas, que son animales muy peculiares, tienen 4. Sí, 4. Una verdadera curiosidad de la naturaleza que siempre me ha hecho preguntarme, ¿para qué necesitan tantos? Hoy en día, hay más personas viviendo en condiciones de esclavitud que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Según estimaciones de organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo y la Walk Free Foundation, alrededor de 50 millones de personas están atrapadas en formas modernas de esclavitud. Esto incluye trabajo forzoso, trata de personas, servidumbre por deudas y matrimonios forzados.
Es realmente perturbador darse cuenta de lo extendidos e invisibles que pueden ser estos sistemas, incluso en sociedades que consideramos avanzadas y civilizadas. Una vez que tomas conciencia de este problema, comienzas a notar las señales en las cadenas de suministro, en distintas industrias y en la economía global en general. Es como descubrir una realidad oculta que estaba justo frente a nosotros. Cambiando un poco de tema, ¿alguna vez te has preguntado cómo es la boca de un pingüino por dentro? Es bastante sorprendente y diferente a lo que uno podría imaginar. Por otro lado, nuestros cuerpos hacen sonidos constantemente. Los ruidos que generan nuestros órganos al moverse son algo que nuestro cerebro suele cancelar para que no nos distraigan. Y algo que me impactó mucho, en algunos estados de ciertos países, se permite que estudiantes de medicina realicen exámenes pélvicos a mujeres bajo anestesia sin pedirles permiso previo. Esto plantea muchas preguntas éticas y sobre el consentimiento informado en la práctica médica. Se estima que la cantidad de mujeres que han sufrido una lesión cerebral traumática, LCT, debido a la violencia doméstica es entre 11 y 12 veces mayor que el total de LCT, sufridas por todo el personal militar y los atletas profesionales juntos. Lo más impactante es que tanto las lesiones en el personal militar como las de los atletas suelen estudiarse, reportarse y documentarse de manera rigurosa. Sin embargo, las lesiones causadas por violencia de pareja íntima, VPI, superan con creces esos números. Y esto es aún más alarmante si consideramos que muchos de estos casos ni siquiera se denuncian. Por lo tanto, lo que conocemos es solo una pequeña muestra del verdadero alcance del problema. Es realmente perturbador darse cuenta de que un tipo de daño tan grave ocurre con mayor frecuencia en la vida cotidiana de muchas mujeres que en los campos donde se llevan a cabo hazañas de fuerza y violencia física reconocidas socialmente. Quiero aclarar que la violencia de pareja íntima puede afectar a cualquier persona, sin importar género o condición. Pero en este contexto me enfoco en las mujeres porque es el grupo más afectado y sobre el que he investigado. Lo triste es que, por alguna razón, muchas mujeres no parecen preocuparse por esta situación y, de manera constante, votan en contra de quienes luchan por la defensa de sus derechos fundamentales. Además, hoy en día hay niñas que están naciendo en un contexto donde posiblemente no tendrán acceso al control de la natalidad, al derecho al aborto, a la protección laboral, a la igualdad salarial ni a una atención médica adecuada y especializada para sus necesidades. Esto es, lamentablemente, el futuro que se perfila para las mujeres en este país si no se toman medidas urgentes para proteger sus derechos y garantizar su bienestar. Cuando trabajaba como paramédico, solía recordarles esto a mis compañeros después de haber tenido que lidiar con trabajos especialmente desagradables. Cuando hueles algo, en realidad significa que partículas microscópicas de eso que estás oliendo flotaron hasta llegar a tu nariz y tus senos paranasales, donde se unen a unos receptores especiales de olor. Una vez que estos receptores envían el mensaje a tu cerebro, tu cuerpo se encarga de descomponer esas moléculas. Luego, o bien las elimina a través del moco, o las descompone y, de alguna forma, las incorpora a ti. Es una idea un poco extraña, pero siempre me gustaba pensar en esto cuando tenía que tratar con situaciones de mucha suciedad o descomposición. Dios, ahora que lo pienso, era un poco idiota jajaja. Recuerdo que en la secundaria un chico explicó esto y justo después soltó un pedo enorme. Se rió como un loco mientras todos nosotros gritábamos y no podíamos creer lo que acababa de pasar. Leí en alguna parte que casi todas las personas que han sobrevivido a un salto desde el Golden Gate Bridge se arrepintieron en el instante mismo en que soltaron la baranda. Y no es algo menor, se estima que alrededor del 85% de quienes sobreviven a un intento de suicidio sienten arrepentimiento después de intentarlo. Sin embargo, también se calcula que cerca del 40% de estas personas vuelven a intentar quitarse la vida en algún momento. Esto se debe a que estar tan cerca de la muerte provoca una especie de reinicio químico en el cerebro. Durante esos momentos, una mezcla de hormonas bloquea las sustancias relacionadas con la depresión, aumenta el ánimo, genera optimismo y libera dopamina, todo ello durante varios días. El problema es que, aunque esta tormenta química temporal puede aliviar el dolor emocional, los problemas que llevaron al intento original siguen ahí, sin resolverse. Cuando los efectos hormonales desaparecen, la persona puede volver a las condiciones que la llevaron a ese estado,
aumentando el riesgo de un segundo intento. Un dato impactante pero importante de conocer: si alguien se lanza al agua desde esa altura, el impacto puede sentirse como si fuera contra concreto. Además, si se cae en un ángulo desfavorable, la fuerza del agua puede ser tan fuerte que causa lesiones internas graves. Es un tema muy delicado, y es importante recordar que la ayuda está disponible y que hablar sobre estos sentimientos puede marcar la diferencia. Casi todos los adultos tienen unos ácaros que viven en los folículos pilosos de las pestañas. Esa democracia sin educación eventualmente fracasa. Cuando escuché que hay burdeles con orangutanes anaranjados afeitados como prostitutas, perdí toda fe en la humanidad. Puede que haya alguien en tu círculo social, ojo, no dije grupo de amigos, que te odie lo suficiente como para matarte, y probablemente nunca lo veas venir. La mayoría de las víctimas de asesinato conocían a su asesino, y obviamente no lo vieron venir. ¿Qué te hace diferente? Tu cerebro empieza a morir unos minutos antes de que tu corazón se detenga. En Estados Unidos hay más casas vacías que gente sin hogar. Delfines. Delfines y sus comportamientos extraños. Delfines y sus dedos prensiles. La verdad es que no confío mucho en esos animales. Y las orcas, ni se diga. Leí las preguntas frecuentes del gobierno portugués sobre ataques de orcas a embarcaciones, y la primera pregunta era algo así como: ¿será que confunden los botes con presas o con depredadores naturales? Y la respuesta oficial fue básicamente: no están confundidas. Las orcas entienden perfectamente lo que son los botes. Saben muy bien qué hace el timón y cómo funciona. Resulta que son unos inteligentes bastante traviesos, el tipo de animales que piensan que es súper divertido romper tu timón para verte dar vueltas sin control y perder agua por todos lados. ¿Sabías quiénes están enterrados alrededor de la tumba de Marilyn Monroe? A veces, la historia humana puede ser realmente desconcertante y difícil de entender. Hablando de eso, la Unidad 731 es uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Se trata de los horribles experimentos humanos realizados por el ejército japonés durante los años 30 y 40. Nunca, pero nunca, recomiendo leer en detalle sobre esos hechos. Me conmueve pensar en los autores de Wikipedia que tuvieron que escribir y editar ese artículo, describiendo horrores inimaginables. Lo más aterrador es que la mayoría de los responsables no recibieron un castigo justo. Muchos escaparon prácticamente impunes o fueron sentenciados a penas leves, en campos de trabajo, en lugar de cadena perpetua o prisión de por vida. Se teoriza que una de las razones por las que Japón enfrentó tan pocas consecuencias fue porque Estados Unidos quería aprovechar los resultados de esos experimentos, y por eso se hizo un trato oscuro. Por otro lado, las enfermedades priónicas, que pueden tardar años en manifestar síntomas, son también aterradoras. Pensar que nuestra respiración, algo que hacemos de forma automática, podría dejar de serlo y que tendríamos que aprender a respirar manualmente genera un escalofrío. Además, cuando una persona muere, es posible que produzca gemidos o sonidos durante un buen rato debido a los procesos de descomposición. Los gases que se generan dentro del cuerpo deben salir de alguna manera, y eso puede ser inquietante para quienes están cerca. Por último, la anestesia inhalatoria es otro misterio médico. Realmente nadie comprende completamente cómo funciona, solo sabemos que la usamos. Por eso se dice que la medicina es un arte de practicar, porque aún hay mucho que no entendemos del todo. Eso siempre me pone los pelos de punta.